Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, el momento de desánimo. El desánimo, en términos universales, no tiene oponente. Significa que los seres humanos, indistintamente de cómo estemos constituidos en términos de fortaleza, de convicciones, el desánimo siempre nos llega en un momento o en otro. Así es que si hay algo con lo que tenemos nosotros que aprender a lidiar, y por supuesto con la ayuda de Dios, es con el espectro de nuestro desánimo, cómo el desánimo se manifiesta particularmente en nuestras vidas y cómo superarlo. Porque el desánimo, aparte de que puede constituirse en una mala costumbre, puede alterar de tal forma la situación del individuo que incluso puede llegar esta persona a enfermar. Pues bien, ese es nuestro tema, el momento de desánimo. Y atención a lo que se lee el libro de Números, capítulo 21, verso 4, es uno de los muchos pasajes y episodios de desánimo en el pueblo de Israel. Dice así, Números 21, 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y atención, y se desanimó el pueblo por el camino. Hay que destacar esa frase, es una frase dramática, se desanimó el pueblo por el camino. No podemos correr a criticar, a juzgar mal al pueblo de Israel porque ellos solo están, amigos, expresando la típica naturaleza humana. Los seres humanos nos desanimamos, unos con menos, otros con más, pero el desánimo es algo que nos llega a todos. Y este pasaje entonces debe recordarnos que es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar, como dije antes, algo que vamos a tener que aprender a enfrentar, y es precisamente esa pregunta que traigo en este momento para que por lo que resta del programa nos dediquemos a responderla. La pregunta es esta: ¿cómo afrontar el momento de desánimo? Si es verdad que solo es que nos llegue el turno, entonces, ¿cómo ese momento, que será no en una ocasión, sino en diversas estaciones de la vida que vendrá, cómo afrontar ese momento de desánimo cuando aparezca? Atención a las siguientes respuestas. En primer lugar, no debes culpar. Esto es importante. Una persona desanimada tiende a culpar. Pero atención, que el consejo es este: no culpar ni a ti mismo ni a otros. Es bien fácil querer sacudirse el desánimo tirando la responsabilidad, la culpa hacia algún lado. Hay quienes simplemente, yo diría que se hacen cómplices en contra de su propio bienestar porque comienzan a culpabilizarse. Yo no sirvo para nada, yo soy un fracasado, a mí todas las cosas me salen mal, a mí nadie me quiere, a mí todas las cosas que comienzo yo con el mejor esfuerzo, al final algo las sabotea, etcétera, etcétera. Es la tendencia de yo diría un tipo de personalidad, culparse una vez que está desanimado, porque es que el desánimo a esas personas les hace tener autocompasión, autoconmiseración, lástima de sí mismos, y dentro de esa lástima también se echan la culpa y se victimizan a sí mismos. Pero están los otros, que en el momento de desánimo alguna clase de rabia, de molestia surge, y entonces buscan culpables no en sí mismos, sino en otras personas. Por eso el consejo es no culpar ni a ti mismo, ni a los demás. Esa es una manera de afrontar el desánimo. Entonces, ¿cómo vaciar, cómo drenar toda esa cosa viscosa, emocionalmente hablando, que llevamos por dentro? Bueno, hay que soltar el desánimo con Dios. Con Dios podemos
hablar, contarle cómo nos sentimos, cómo la hemos estado pasando, etcétera, etcétera. Y entonces limpiarnos por dentro. Pero eso de limpiarnos en los demás, echándoles la culpa o ensuciando nuestra propia conciencia con culpas, eso en ninguna manera resuelve la situación. Segunda respuesta, ¿cómo afrontar el momento de desánimo? Debes declarar palabra de Dios sobre la causa del desánimo. No sobre el desánimo mismo, sobre la causa del desánimo, porque el desánimo, salvo que se trate de conducta aprendida, porque si es conducta aprendida, la gente se desanima por nada, solo por costumbre. Pero por lo general, el desánimo tiene una causa. Entonces, habrá que preguntar cuáles son las causas en particular de mi desánimo. Tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver con mis finanzas, tiene que ver con algo que está sucediendo en mi familia, tiene que ver con algo en mi vida espiritual o tiene que ver con una conducta que estoy repitiendo de manera cíclica y que no es buena para mí. En fin, hay que declarar palabra, porque, escuchen esto, el desánimo habla. El desánimo se expresa, habla, aconseja, ofrece su diagnóstico. Y si tú no quieres que el desánimo te hable y te hable mal, y te aconseje cosas que no van ni son, entonces tendrás tú que hablar a la causa del desánimo, y para no cometer algún error y que termines hablando tampoco también tú cosas que no van, entonces habla palabra de Dios sobre la causa del desánimo. Si es sobre tus finanzas, habla palabra de Dios a eso. Si es sobre tu historia, habla palabra de Dios sobre eso. Si es sobre tu vida familiar, habla palabra de Dios sobre eso. Si es sobre tu matrimonio, habla palabra de Dios. ¿Saben que he encontrado como consejero de cerca de 45 años ya de estar en este oficio? He encontrado que la gente cuando está pasando una mala racha, una mala situación, una mala etapa, todo lo que expresan no les ayuda y les hunde más. ¿Por qué? Es su desánimo hablando. Permiten que el desánimo sea su boca. Permiten que el desánimo sea sus pensamientos. Y que el desánimo, escuchen esto, que el desánimo sustituya a la razón. Nunca el desánimo y la emotividad que trae consigo debe sustituir nuestra capacidad de razonar. Por eso el consejo, declara palabra de Dios sobre la causa del desánimo. Sigo sumando respuestas y consejos. ¿Cómo afrontar el momento de desánimo? No debes permitir que el desánimo corra como aguas derramadas. ¿Qué quiero decir con no permitir que el desánimo corra como aguas derramadas? Bueno, estoy desanimado, ejemplo, por algo que pasa en mi lugar de trabajo. Entonces ese desánimo lo llevo a la casa, lo traigo al contexto de mi familia y entonces en casa nadie me saca palabra. Estoy callado, estoy evadido de todos allí, no saben si es culpa de ellos, si es algo que hicieron, algo que dijeron. Pero el desánimo es algo que está pasando en el trabajo, pero tú solamente permites que esas aguas corran y lleguen a otro ámbito, a otro escenario, a otra área de tu vida como es tu vida familiar. Démosle vuelta al ejemplo. Tienes una situación familiar que resolver, estás desanimado. Permites que esas aguas corran y lleguen a tu centro de trabajo. Y allá tus compañeros de labores comienzan a preguntarse, pero ¿y qué le pasa a este? ¿Habremos hecho algo malo? ¿Algo le cayó mal? ¿Dijimos algo? No, no ha pasado nada. Simplemente esta persona permite que el desánimo corra como aguas derramadas. Nosotros tenemos, y mire qué término voy a usar, tenemos que atajar el desánimo. Tenemos que atajarlo. Eso significa
Si es en un área de la vida, bueno, ya sé que estoy desanimado por mis finanzas, o sé que estoy desanimado por este otro problema o este otro, entonces hay que tratar de encapsular ese desánimo, no dejarlo que se desparrame por todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque entonces se convierte en un desánimo generalizado. ¿Y qué creen que es un desánimo generalizado? Depresión. Ese es el término para definir un desánimo generalizado. Comenzaste desanimado por un problema de trabajo, de negocios, de finanzas, por citar un ejemplo, y terminaste deprimido. Estás enfermo, estás acostado, se cortaron todas tus relaciones vitales, pero el desánimo es solo en esa área de negocios o de finanzas, pero tú permitiste que corriera como aguas derramadas, y lo que comenzó siendo un desánimo por una situación y una causa en particular terminó en un estado de depresión que, si no lo resuelves, se volverá un estado crónico también. Y número 4, con lo que voy cerrando, siempre la pregunta es la misma, amigos: ¿cómo afrontar el momento de desánimo cuando se presente? Debes cuidarte de que no se torne escape a presiones que no sabes cómo afrontar. Hace algunos momentos les explicaba yo que el desánimo también puede ser una mala costumbre, una costumbre heredada o digamos que conducta aprendida. Si tú creciste con una persona proclive a desanimarse ante los problemas de la vida y su primera respuesta a los problemas de la vida era desanimarse, entonces tú aprendiste de la mano de esa persona. Y se convirtió en una costumbre. Pues bien, hay personas que tienen por costumbre, es un mal hábito conductual, escapar en el desánimo. Claro, ¿por qué? Porque me encierro en mi cuarto, que nadie me hable, que nadie me llame por teléfono, que nadie me pregunte, que nadie me toque el tema. Es un escapismo conductual. Tienes que examinarte a ti mismo, a ti misma, y tienes que preguntártelo con toda yo diría, la seriedad posible. ¿Es el desánimo una forma tuya de escapar a problemas que no quieres o sientes que no puedes resolver? Yo preferiría arder en llamas tratando de resolver problemas que sucumbir, y más que sucumbir, ser consumido por el desánimo solo como una forma de postergar los problemas, postergar afrontar los problemas, escapar ante lo que no siento que puedo afrontar. No. Así es que el consejo es: cuídate de que no se torne el desánimo un escape ante las presiones de la vida. Pues, amigos, volviendo sobre mis palabras, al inicio de este tema leía para ustedes del libro de Números en la Biblia, capítulo 21, versículo 4, dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Son las distintas jornadas, el peregrinar del pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Peregrinar que nosotros igual hacemos en esta vida rumbo a la eternidad. Y noten qué pasó: se desanimó el pueblo por el camino. Eso te pasa a ti, me pasa a mí, nos pasa a todos. Hay etapas del camino que resultan difíciles y pensamos que no lo vamos a poder afrontar bien, no lo vamos a poder resolver. Y entonces nos hundimos en el desánimo. Tenemos que afrontar el desánimo. ¿Cómo afrontar ese momento de desánimo que tarde o temprano, y más que una vez en la vida, nos llegará a todos? Porque cuando se trata de desánimo, amigos, ya lo dije, solo es que le llega el turno a uno. ¿Cómo afrontar el momento de desánimo? 4 respuestas, 4 claves que te pueden servir. Claro que sí. Número 1, no debes culpar. Cuando estés desanimado, escucha esto: ni culparte a ti mismo y tampoco culpar a otros. Número 2, ¿cómo afrontar el momento de desánimo? Debes declarar la palabra de Dios sobre lo que causa ese desánimo. No sobre, Señor, me siento desanimado, me siento triste. No.
sino, Señor, tengo un problema de finanzas, tengo un problema de trabajo, tengo un problema con un hijo, tengo un problema con mi cónyuge. Sobre esa causa del desánimo, hablar palabra de Dios. 3. ¿Cómo afrontar el momento de desánimo? No permitir que ese desánimo corra como aguas desparramadas por todos lados y que se convierte en un desánimo generalizado, lo cual solo tiene un sinónimo: depresión. Y número 4, finalmente, ¿cómo afrontar el momento de desánimo? Debes cuidarte de que no se torne ese desánimo en una vía de escape nada más, una mala costumbre, una conducta aprendida cuando no sabes cómo hacer ante las situaciones de la vida. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado El momento de desánimo. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.